Hola, muy buenas a todos aquellos que una vez más nos ven aquí en Radio Belarus en español. Estamos en el especial de entrevistas, que el objetivo que tiene al final es mostrar voces diferentes, voces que a veces son censuradas, que a veces no son escuchadas por el sistema occidental, que al final intenta controlar y tener una visión única, ¿no? Omnipotente de todos los temas. Y bueno, con hoy me alegra presentaros al invitado de esta semana, que es Oyer Pérez Mancisador, el cual es el administrador general del canal de YouTube Red Planeta. Además, tienen diferentes proyectos que él mismo nos explicará un poco. Y además, el compañero, bueno, pues Red Planeta en sí es un canal que tiene mucha difusión, sobre todo de la gente que es antiimperialista, anticapitalista, sobre todo comunistas también, tiene bastante difusión. Y creemos que era interesante, ¿no? Que ya que ellos siempre se dedican a entrevistar y de hecho alguna vez incluso me han entrevistado a mí, pues ahora es el momento de entrevistarlos a ellos y de entrevistar a este compañero que me parece muy interesante. Además de ello, pues aquí el camarada Oyer ha escrito libros, ¿no? Que puede ser en detalle, él nos explicará un poco más, entre ellos pues sobre la República, sobre la URSS, ¿no? Que son temas, son muy interesantes y que dan mucha baza para poder analizar, ¿no? Y sacar conclusiones que sobre todo los movimientos de izquierda, movimientos anticapitalistas, pues son muy interesantes. Así que, bueno, primero darte las gracias por estar aquí, muchas gracias por haber accedido a esta entrevista. Sí, muchísimas gracias a ti también, Albert, por invitarnos, bueno, invitarme a mí personalmente y al canal en general para hacer esta entrevista, ya que, como bien has indicado, también te entrevistamos a ti y, bueno, también es interesante mantener esa relación de camaradería, al fin y al cabo, ¿no? Y que se difunda, ¿no? Tanto la ideología comunista como ese carácter antiimperialista, antisionista, recordar también esas experiencias socialistas que ha habido, ¿no? Y la verdad que muy, muy agradecido. Como bien has comentado, yo soy el administrador general y fundador del canal Replaneta, aunque también está el camarada Julen, que es el que te entrevistó a ti. Y bueno, yo personalmente soy autor de 3 libros, que uno es Tercera República, la tercera va la vencida, la segunda es Contra el anticomunismo, desmontando mentiras anticomunistas, volumen 1, habrá más volúmenes, y el tercero, El revisionismo en la URSS, de Trotsky a Gorbachev, ¿no? Entonces, bueno, ya podéis ver un poquito cuál es nuestra ideología, qué temas tratamos y demás. Y bueno, en unas semanas ya voy a publicar el cuarto libro, que se va a titular El libro negro del sionismo, que creo que va a dar bastante que hablar, va a ser bastante polémico, la verdad, y va a salir en breve porque ya desde la editorial ya me han dicho que está en proceso de impresión y demás, así que nada, con muchas ganas. Y a tu servicio, Albert, de lo que me preguntes, espero que sea claro, espero que no enrollarme como suelo hacer a veces con mis vídeos y, y explicar a la gente, ¿no? Un poco tanto cómo está la cuestión en España, en Belarus y bueno, y la geopolítica en el mundo, ¿no? Bueno, efectivamente, un poco para empezar, creo que sería muy interesante entender el porqué, ¿no? El por qué decidís que es necesario el surgimiento de este canal marxista-leninista, ¿no? Que se llama Red Planeta. ¿Cómo surgió esa idea? Y si de alguna manera cumple también la función no simplemente de un canal así, no sé, amateur, sino de un canal al final de información, de un poco de un canal de comunicación también, o sea, hace la parte también de periodismo informativo alternativo, ¿no? Es una cuestión que sería muy interesante que nos explicaras un poco y que también qué objetivos a largo plazo tenéis preparados, ¿no? Para ello. Sería interesante. Pues mira, la verdad que el Replaneta no surge como un canal de YouTube per se, surge como una cuenta de Instagram, ¿vale? O sea, como una cuenta de Instagram que empezamos de manera bastante
cutre, como quien dice, ¿no? Subiendo citas de Lenin, de Marx, de Engels y demás, pero vimos que tenía buena acogida y dijimos, bueno, ¿y por qué no damos un salto más? O sea, ¿por qué no invertimos tiempo y esfuerzo en intentar difundir el marxismo-leninismo, ¿no? Y dimos el paso de abrir el canal de YouTube, al fin y al cabo. Que, bueno, el canal de YouTube ya tiene 5 años y la gente dirá, oh, es que, bueno, habéis crecido, pero no habéis crecido tanto. Bueno, al fin y al cabo hay que entender también los límites que tiene difundir la ideología marxista-leninista, porque objetivamente hablando no es que sea una ideología atractiva entre infinitas comillas, ya me entiendes, para las amplias masas. La gente prefiere consumir ocio, prefiere ver reels chorras, como quien dice, ¿no? Prefiere ver, pues eso, recetas de comidas y demás. Entonces, claro, es difícil hacerse viral, bien, partiendo de una ideología marxista-leninista, no cayendo en desviacionismos ni revisionismos. Y bueno, poco a poco el canal ha crecido, el canal ha crecido. Y además, yo siempre lo que digo, ¿no? Tampoco se puede medir el trabajo en cuanto únicamente seguidores, porque nosotros lo hemos dicho muchas veces, a nosotros la gente conocer no nos conoce. Sí, puede saber qué ideología tenemos, qué difundimos y demás, pero la gente no sabe lo que hay detrás. Porque nosotros mostramos lo que nosotros queremos en realidad, ¿no? Es decir, nosotros subimos nuestros vídeos, reflexiones, entrevistas, distintas publicaciones a Twitter, bueno, actual X y demás, hacemos hilos y demás, pero la gente no sabe realmente el trabajo que nosotros podemos llegar a hacer a pie de calle. Porque es que no somos un partido político, o sea, tampoco queremos, nosotros no queremos vivir del practicismo, como quien dice, ¿no? Pero sí hemos ayudado, hemos participado, estamos en constante contacto con distintos partidos comunistas, organizaciones socialistas, y entonces, bueno, eso no lo mostramos porque al fin y al cabo, bueno, a nosotros la gente con la que hemos contactado no quiere tampoco todavía o no tiene muy seguro que le publicitemos, entonces, bueno, respetamos esa decisión. Y al fin y al cabo, porque el trabajo personal en ese sentido tampoco creo que interese mucho. No creo que a la gente no le interesa quién es Oyer Pérez, sino más bien que difundimos y demás, ¿no? Pero bueno, eso es un poquito como nace y la razón. Date cuenta que el canal lo creamos en 2019, hace 5 años. La situación que yo veo, al menos en las redes sociales, es muy distinta. Hoy, porque ahora mismo lo que he visto es que han entrado, por ejemplo, como quien dice, nuevas generaciones de comunistas, ¿vale? Que han entrado de manera dando con mucha fuerza, ¿vale? Han entrado con mucha fuerza, pero están muy marcados por ese academicismo, por ese ultraizquierdismo, ¿no? De ver al fin y al cabo que todo lo que se salga, por ejemplo, de lo que Marx decía o lo que Lenin decía y demás, no es tolerable, no es aceptable, ¿no? Por eso mismo nosotros creemos que eso no puede ser, no puede ser, esa es la situación actual. Hemos visto cómo se ha derivado toda esa discusión del movimiento comunista tanto en España como fuera de España a un ultraizquierdismo abstracto y academicista que en sí no va a ningún lugar, porque luego vemos que la práctica de mucha esta gente que defiende este purismo o ser comunistamente correcto se traduce a nada, a nada, a marchas, a intentar mostrar mira cuántos somos y demás. Pero en 2019 había otro ambiente, había la gente realmente tenía más en cuenta la Unión Soviética, tenía más en cuenta el antiimperialismo, siempre hay que ser crítico con las experiencias, es decir, no romantizarlas, pero no demonizarlas. O sea, yo siempre he puesto el ejemplo de Stalin. O sea, que, el movimiento comunista español en España, por ejemplo, se ha pasado de tenerlo en consideración, ¿vale? A demonizarlo. A mí eso me parece significativo, pero muy significativo. Y además, yo creo que limita. Limita. He puesto el ejemplo de Stalin, pero podría poner miles de ejemplos más. ¿Eh? Y creo que, bueno, nosotros lo que intentamos hacer es, al fin y al cabo, difundir la ideología comunista, ¿no? Al fin y al cabo, nosotros, cuando leímos el qué hacer de Lenin, ¿vale? Cuando hablaba del Iskra para difundir la ideología y demás, a mí
en la mente me vino una adaptación completa del quehacer. Es decir, cuando Lenin habla del Iskra, de un periódico clandestino y demás, adaptado a los tiempos de hoy, es un think tank en toda regla. Es decir, la creación de un espacio en las redes sociales, por ejemplo, en el que se pueda difundir la ideología. Porque hoy creo que nadie va a negar que el comunismo puede llegar mucho más a la gente desde las propias redes sociales que escribiendo un periódico, artículos y demás. Creo que tú también te habrás dado cuenta, por ejemplo, cuando has subido hilos y demás, la repercusión que tiene o cuántas visualizaciones pueden llegar a tener. Y eso, nosotros en un trabajo convenciendo a nuestro amigo o a trabajadores y demás, es más limitado, pero en las redes sociales. Entonces, claro, por esa misma razón decidimos crear, decidimos seguir, decidimos desarrollar e iremos dando pasos adelante. Hombre, luego también tenemos nuestra vida personal que al fin y al cabo también nos limita la actividad, pero bueno, estamos volcados en ello y nuestra máxima intención es que crezca y que vaya más. Además, hay que tener en cuenta nuevas herramientas, la inteligencia artificial y demás que en sí nos permite recabar mucha más información en menos tiempo, es decir, optimizamos bien todo lo que podemos llegar a hacer, nuestra actividad, podemos subir más cosas en menos tiempo y bueno, ahí seguimos, seguiremos dando guerra y difundiendo la ideología marxista-leninista que es necesaria. Yo lo tengo bastante claro, la verdad. Sí, y yo en ese sentido lo que entiendo también, ¿no? De un poco lo que vosotros pretendéis también al fin y al cabo es que, bueno, ese espacio también que existía anteriormente muchas veces lo ocupaban los partidos comunistas y que al final por esa desintegración, esa amalgama de muchas siglas que se han ido creando, ¿no? Ese discurso se ha difuminado de tal manera, pues al menos, ¿no? Aunque sea por un medio alternativo, por las redes sociales, más que sea pues intentar canalizarlo, ¿no? Yo, la siguiente pregunta que te quería hacer, ¿no? Porque claro, es que vivimos o vivís, porque yo vivo en Belarus ahora, se vive en un sistema capitalista depredador en el cual, pues, en los países de la Unión Europea se está llegando incluso a esa represión de la palabra. Ya no es simplemente aquel que salía a la manifestación y que con poca o mucha suerte lo pillaba la policía, etcétera, ¿no? Como muchas veces pasaba anteriormente, sino que ya estamos en una regresión histórica, como si estuviéramos a principios de los 20 del siglo pasado, en el cual cualquiera persona que critique lo más mínimo los poderes fácticos tiene problemas, hasta tal punto de que se están creando leyes contra los bulos, leyes contra la manipulación informativa, que al final lo que hacen pensar es que todas esas herramientas solamente serán utilizadas para intentar acallar al pueblo. Entonces, en ese sentido, yo pienso que es interesante también saber un poco cómo veis la situación en Red Planeta, si veis que, bueno, más tarde o más temprano vais a ser también perseguidos o ya habéis sido fruto de esas persecuciones en algún momento. A ver, nosotros, yo lo quiero dejar muy claro, nosotros asumimos todas las consecuencias. Es decir, cuando nosotros nos dedicamos a difundir una ideología que atenta contra los intereses del gran capital, atenta contra los intereses, en nuestro caso concreto, de la Unión Europea, asumimos lo que hay. Es decir, un revolucionario asume las consecuencias que pueda haber. Bien, nosotros no pedimos permiso para hacer esta actividad, pero asumimos las consecuencias que haya. Bien, es verdad que se han aprobado muchas leyes que intentando amparar la verdad y la objetividad, lo que realmente han hecho es limitar esa libertad de expresión, ¿no? Pero, bueno, nosotros por suerte, por ejemplo, ni nos han tirado la cuenta, ni hemos sufrido censura en ese sentido. No hemos padecido eso, la verdad. Mm, Si diría lo contrario, estaría mintiendo. No hemos padecido eso, por suerte, pero asumimos las consecuencias que haya.
Aunque también somos conscientes de que si a estas alturas que ya el canal ha crecido, que el canal, sí, ¿por qué no decirlo? Tiene repercusión, la gente lo coge como una fuente para formarse y demás. Si nosotros ahora mismo nos hiciera una acción represiva, nos va a servir para crecer. Sinceramente lo digo, creo que es un error que puede llegar a cometer las autoridades. Bien, porque se vería que les estamos dañando. La gente se daría cuenta de que lo que difundimos atenta contra los intereses del gran capital. La gente se daría cuenta que estamos en el camino correcto. Bien, porque si simplemente por difundir la ideología marxista, leninista, comunista, antiimperialista, ojo, antisionista también, nos atacan, es que algo estaremos haciendo bien. Entonces, bueno, asumimos las consecuencias, pero ya digo, yo creo realmente que cometerían un grave error, porque por ahora, objetivamente hablando, no somos nadie, pero nos darían tremendo altavoz. Nos darían un altavoz tremendo. Y yo creo que aquí los comunistas tenemos que aprender de lo que hizo Dimitrov, ¿no? En la Alemania nazi, ¿no? De utilizar, al fin y al cabo, esa represión que padeció él como un altavoz para denunciar realmente la represión, para denunciar realmente a quién se persigue, para denunciar realmente esa regresión, como bien has indicado tú, de este sistema democrático que en realidad es democrático para los que tienen y no es democrático para los que no tienen, ¿no? Pero bueno, sí, hay un retroceso enorme en ese sentido, pero yo lo que veo y lo que más peligro le veo a todo esto es que esa regresión, ese intentar coartar la libertad de expresión de la gente, ha dado alas a gente como, por ejemplo, a Elon Musk, ¿vale? Que veamos, por ejemplo, que se ha convertido el antiguo Twitter, hoy X, que Elon Musk lo compró y en aras de dar libertad de expresión a la gente han aumentado en casi en un 50% los discursos de odio, ¿no? O sea, antes, no sé, yo por lo menos no tengo el recuerdo de ir pasando, por ejemplo, en Twitter y ver cada 2 por 3 cuentas nazis. Y hoy en día los ves. O sea, hoy en día vas pasando así, no sé, y ves de 5 cuentas que te salen, 3 o 2 son nazis, abiertamente nazis. Y eso, bueno, ahí está la paradoja, ¿no? Pero bueno, eso hay que tenerlo muy en cuenta para ver también por dónde se dirige gente como Donald Trump, como Elon Musk y demás con esa libertad de expresión. Pero bueno, nosotros eso lo tenemos que utilizar también para contrarrestarles, para desenmascararles y sobre todo porque muchas de estas cuentas que han proliferado, cuentas abiertamente fascistas, cuentas abiertamente nazis y demás, también hay que confrontarlas y desenmascararlas, porque la mayoría de ellas, yo lo que me he dado cuenta es que utilizan el bulo como arma, al fin y al cabo, porque el bulo es lo que premia los algoritmos de X. La mentira, al fin y al cabo, es mucho más atractiva que la propia verdad. Y entonces eso hay que confrontarlo y eso hay que desmentirlo. Pero ya digo, nosotros asumimos las consecuencias que haya, pero creo que sería un gran error ir a por nosotros porque nos darían un tremendo altavoz para todavía difundir aún más la ideología marxista-leninista. Pues al hilo de esta última pregunta, me parece muy interesante también, porque es cierto lo que tú dices, de que si te fijas, crecen los discursos de odio, pero ¿por qué? Porque al final también quien maneja X, ¿no? Twitter, son de la misma ideología, ¿no? Porque al final es el mismo que hizo una brutal campaña contra Venezuela cuando eran las elecciones, ¿no? Y de alguna manera, claro, va a dar voz a los suyos con esa treta de que es libertad de expresión. Pero más allá, ahora hace muy poco tiempo también es noticia, ¿no? Que la organización USAID, que es una organización abiertamente, es los brazos eh, de forma más bien velada, ¿no? De Estados Unidos en el extranjero, esa organización que se dedica a financiar periodistas, a comprar periódicos, medios de comunicación, no solamente medios de comunicación, ojo, sino que lo que se dice como think tanks, que al final también son organizaciones que son como institutos, ¿no? De pensamiento, ¿no? Que como que son ahí independientes,
que no dependen del Estado, etcétera, ¿no? Bueno, pues se ha puesto un poco al descubierto, ya desde hace muchos años que esto existe, ¿no? Pero al final ha sido noticia porque, bueno, pues el nuevo presidente, que no tan nuevo, de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que era necesario hacer recortes en la organización y de alguna manera ha habido pues muchos mercenarios de la propaganda que se han visto con problemas económicos o que se han visto directamente con que su presupuesto se ha visto reducido bastante. ¿Cómo tú evalúas esta situación? Porque al final lo que da la impresión con todos estos movimientos, ¿no? Si uno simplemente se queda con lo que dicen los medios hegemónicos y uno los escucha, es habitual ver estos expertos de estos institutos anónimos, etcétera, que van a esos medios de comunicación, dan sus relatos, ¿no? Y casualmente siempre los relatos tienden a ser los mismos que los del amo del medio de comunicación o que directamente de la Casa Blanca, ¿no? Entonces, ¿cómo tú también ves esta situación? Porque al final, ¿sabes qué pasa? Que yo tampoco los llamaría estúpidos, porque la verdad es que Estados Unidos para eso son muy buenos, para la manipulación mediática son los mejores del mundo, es algo tremendo y es algo que incluso se tendría que, ese ejemplo de cómo se tiene que llegar a las masas, se podría incluso estudiar de qué manera se podría realizar directamente por los comunistas, porque realmente es que tienen mucho éxito y saben cómo hacerlo. Porque si te fijas en otros países que no están tan ligados a Estados Unidos, o por ejemplo en Corea, ¿no? En China o otros países, eh, o en Venezuela o en Cuba, pues tienen sus medios de comunicación, tienen sus expertos que son de las universidades estatales y ya está. Pero ellos juegan, ¿no? Ese juego de no llamarse que son del Estado y entonces, claro, la gente tiende a creer que quien trabaja para el Estado en un país socialista le está timando, le está engañando, pero quien es independiente, no importa por qué, pero es independiente, entonces tiene la verdad absoluta. ¿Qué opinión te merece todo ello? A mí lo que realmente me hace mucha gracia es que el tema del USAID, gente que venimos estudiando el antiimperialismo, lo conocíamos desde hace años, ¿no? O sea, siempre hemos sospechado quién estaba detrás del Euromaidán, de intentos de desestabilización, lo que bien has indicado tú, Cuba, Venezuela, bueno, la propia Belarus también, ¿no? Lo sabíamos desde hace años, pero ahora que lo saca Trump, la gente, pues eso, lo que se consideran anti-woke y demás, es como, mira todo lo que estaba, todo lo que Lo promocionaba. han Eso es. descubierto la rueda. Han descubierto un nuevo mundo y dices, Sí, amigos, a ver, que nosotros veníamos denunciándolo durante mucho tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos utilizaban la falacia de un comunista cuando va a analizar una revolución que se ha dado en un país. Ah, la CIA está detrás. Sí, es que la CIA está siempre detrás. Siempre, es que no falla. No falla. No falla. ¿Qué es lo que ocurre? Que la gente necesitaba ver las pruebas materiales. Bueno, pues ¿quién ha sido el que lo ha sacado? Donald Trump. A mí también me ha sorprendido. A mí también, sinceramente, me ha sorprendido que haya sido Donald Trump el que lo haya sacado. Bueno, Elon Musk también, ¿no? Pero sí, nosotros lo llevamos denunciando mucho tiempo, de que este tipo de aparatos existían. Existían, efectivamente. Yo siempre lo he dicho, o sea, si analizamos, por ejemplo, la historia del bloque del Este, la Unión Soviética, si una crítica les tengo que hacer en cuanto al soft power o en cuanto a la difusión de ideas o en cuanto incluso sí, a la propagación de ideas, es que nunca estuvo a la altura de lo que ha hecho Estados Unidos. Nunca, nunca. En el sentido de nunca tuvieron esa capacidad de poder propagar la ideología revolucionaria incluso con triquiñuelas, ¿eh? Porque a veces hay que utilizarlo. Esto es una guerra, es una lucha de clases realmente. Pero no supieron. No supieron. Y muchas veces cayeron en acciones muy vastas. Muy vastas. En cambio, Estados Unidos lo ha hecho siempre sutilmente. Y ha montado un entramado tremendo. Porque, claro, a mí ahora lo que me preocupa es
que se está poniendo el foco en la USAID. Pero es que la USAID no es la única organización. Está la NET, está la Fundación de Soros y demás. O sea, hay miles de organizaciones. Ahí hay un entramado tremendo. Sí, estás quitando al USAID, que es la más llamativa, pero luego hay miles de otras ONGs y think tanks que funcionan. Yo también le quisiera preguntar a Elon Musk, que tanto le ha gustado atacar la USAID, a ver si va a hacer lo mismo con los think tanks libertarios o liberal libertarios que existen por todo el mundo y que su financiamiento viene directamente desde Estados Unidos. Yo también me gustaría preguntarle eso a Elon Musk, porque eso no lo va a tocar. Eso no lo va a tocar. Entonces, o esa derecha populista y nacionalista que se ha extendido por muchos países del mundo también, si empezamos a rastrear de dónde viene, está también ligado con el sionismo internacional y ahí tampoco va a meter la mano. Entonces ya vemos también, ¿no? Un poco la hipocresía de esta gente. Entonces, la USAID lo que ha hecho es condicionar completamente el relato de Estados Unidos. ¿Qué es lo que ocurre? Que en los últimos 4 años, el mandato de Biden, por ejemplo, la USAID ha tenido un marcado carácter progresista, woke y demás, ¿no? Y ¿qué es lo que ocurre? Que si ahora Trump ha llevado como máxima lema lo anti-woke, combatir todo esto, que es lo que ha hecho, aprovechar un poco como Biden y todo, y pone toda la calaña que le ha rodeado a Biden, ha utilizado toda esta ideología para condicionar e imponer los intereses de Estados Unidos por todo el mundo, pues lo que hacemos es lo contrario, destapar todo esto y ver cómo se ha creado una opinión única, un pensamiento único, partiendo de ciertos think tanks, de periódicos, en España mismo, o bueno, lo que me ha hecho mucha gracia, ¿no? Reporteros Sin Fronteras lamentándose de que se le está terminando la financiación y demás, y entonces es para decirles, ¿qué estabais difundiendo en realidad? ¿Qué estabais difundiendo? Solamente los intereses de Estados Unidos. Sí, Estados Unidos siempre está detrás de todas las contrarrevoluciones, revoluciones de colores y demás. Es que está siempre detrás. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora Donald Trump va a terminar con todo eso. No va a terminar. O sea, no va a terminar. Donald Trump, en todo caso, si va a querer imponer sus intereses, bueno, los intereses de Estados Unidos, ya lo va a hacer abiertamente. O sea, de hecho, lo que ha utilizado en estos últimos meses ha sido lo que se llama diplomacia del chantaje, ¿no? Es decir, quiero las tierras raras de Groenlandia. Pues amenazo a Groenlandia, no sé qué. Quiero tal de Canadá, te subo los aranceles. Esa diplomacia del chantaje. Lo mismo con el tema de Ucrania. Si quieres protección, dame las tierras raras de allí. Es decir, va a utilizar la diplomacia del chantaje, va a ir de cara. Cuando anteriormente lo ha hecho más sutilmente, digámoslo así, a través de los sites y demás. Pero sí, pero lo más claro de todo es que al fin y al cabo, el hecho de que la USAID funcionara ha sido que se ha impuesto un relato único y, ojo, pagado con el dinero público de los estadounidenses. Es que es muy chiste. Y sí quiero recalcar una cosa que has indicado bien tú, que es la idea que se ha propagado estos últimos años de que solamente adoctrina el Estado o lo público, cuando esto no es verdad. Lo privado puede adoctrinar tanto como lo público. O sea, los think tanks privados pueden condicionar tanto a la gente como la propaganda que puede soltar Pedro Sánchez en España. Lo quiero dejar muy, muy claro. Y no hay nada más que Y ver, por mucho ejemplo, más. cómo se ha utilizado. Y mucho más, porque hay que pensar que ellos tienen un ejército de pedagogos, un ejército de psicólogos, un ejército de publicistas, de gente que sabe muy bien qué teclas tocarle a la gente, porque al final un medio público donde hay periodistas o informadores, pues al final le dice, mira, tú tienes que publicar esto, lo que pone aquí. Y ellos lo publican y lo hacen porque es su pan y es su trabajo y ya está. Pero esta gente, si le dicen hay que publicar esta noticia y ellos ven que no les encaja, ¿por qué? Porque puede ser que sea demasiado agresiva, hay que modificarla. Esta gente tiene la capacidad y los instrumentos para hacerlo, para adaptar a cada público una noticia concreta. No es lo mismo las noticias o las informaciones que se pueda dar a la gente que, por ejemplo, vive en África, que a lo que se le pueda dar a la gente de América o de América Latina o
a la gente de la Unión Europea. Es saber adaptar no solamente el discurso, sino también cada noticia. Es que, ya te digo, es que para esto son gente que tienen, como se dice, ¿no? Al enemigo no se le puede subestimar. Tienen no solamente todos los recursos, sino tienen un potencial tremendo. Tienen un potencial tremendo. Ellos, si quieren, tienen las posibilidades de crearte hoy, mañana mismo, una revolución en cualquier parte del planeta. Tocando 4 teclas, lo pueden hacer y lo hacen. Es algo tremendo y claro, contra esto, cuando tienes pocos recursos, por ejemplo, vosotros hacéis Red Planeta, un programa que al fin y al cabo, pues bueno, tiene su canal de YouTube, me decías el Instagram, etcétera, pero tiene sus medios limitados y llegas a un público limitado. Y entonces llegas a un público determinado tiempo. Cualquier medio tiene también esas limitaciones, pero cuando se trata de no solamente de medios, sino de holdings de la comunicación, que ellos están las 24 horas del día, ¿cómo tú puedes combatir eso? Muchas veces yo aún no me explico cómo no ha caído aún Cuba, bueno, por el tema ideológico, ¿no? Porque la gente sabe lo que es, pero de todas maneras, ¿cómo aún resisten? Porque es que tienes miles de personas que están trabajando en lo que se llama guerra psicológica, que tienen todas las posibilidades para ganar contra ti. ¿Cómo tú puedes luchar contra eso? Es la lucha de una hormiga contra un gigante. Sí, yo creo que también, bueno, has mencionado Cuba. En el caso concreto de Cuba es una particularidad muy específica, pero bueno, vemos que con los años se va minando un poco también, ¿eh? O sea, yo el futuro de Cuba lo veo bastante negro, en tanto que ese trabajo que se ha hecho Estados Unidos ha calado mucho porque lo ha sabido dirigir muy bien, sobre todo a las nuevas generaciones, a las generaciones que no conocen qué fue la revolución, las generaciones que han conocido tal vez los peores años de Cuba. Y claro, tiene fecha de caducidad. O sea, o en Cuba hay un proceso revolucionario o un giro revolucionario real, o se lo va a comer. Y además, Estados Unidos no va a tener, ya ha tocado las teclas, pero en un futuro no va a tener ni que tocarlas, porque va a venir una nueva generación que peligrosamente, por lo adoctrinados que han sido, puede llegar a tumbarlo desde adentro. Eso es lo triste también, ¿no? ¿Ves? Pero ahí va un poco con lo que tú dices, que saben cómo tocar con cada país. En algún país se tiene que ser más violento, como se fue el caso de Siria, por ejemplo, ¿no? A saco. En otros países, pues, por ejemplo, Belarus, Ucrania, los países bálticos, ¿no? Azuzamos el nacionalismo. En otros países, pues como puede ser Occidente, ya el más centro imperialista, difundimos la ideología progresista y demás. Saben adaptar muy bien el discurso, saben adaptarlo muy, muy bien. Me preguntabas, ¿cómo se puede combatir con eso? Con la verdad. Con la verdad. Entonces, si por ejemplo, gente como Donald Trump y Elon Musk ha conseguido sacar esto, vamos a aprovecharlo, vamos a cogerlo, vamos a sacarlo y vamos a explotárselo a la gente a la cara, a la gente que ha estado años repitiendo propaganda estadounidense, a periodistas que, como bien has indicado tú también, son mercenarios, verdaderos mercenarios, como hemos visto en España, por ejemplo, con mucha gente en La Sexta y demás, periodistas que se han estado riendo de comunistas, y no solamente riendo, sino que llamando a todo Dios agentes del Kremlin, prorrusos, pro-Putin y demás, cuando simplemente hemos explicado el origen del conflicto. Bien, y hay que utilizar todo esto para ahora echárselo en cara a esta gente y decirles, ¿quiénes estaban realmente pagados por Estados Unidos y demás? Sois vosotros. Sois vosotros. A nosotros no nos paga ni Putin, ni nos paga nadie. A vosotros os ha mandado el Bizum Joe Biden. Así de triste es, y eso hay que utilizarlo, hay que combatirlo con la verdad y luego además después también con la metodología marxista-leninista, materialismo histórico, dialéctico y demás, al fin y al cabo con la línea revolucionaria. Porque, como decía Lenin, es que es cierta, y hay que utilizar eso, e indagar y tumbarlos, hacer contrapropaganda al fin y al cabo. Ya para terminar un poco, porque no tenemos mucho tiempo,
un par de minutos, si puede ser una reflexión así cortita. Nos gustaría saber también, porque claro, muchas veces, y yo me he dado cuenta, que aquí en Belarus la gente común no valora lo que tiene. Muchas veces se tiende, y eso lo he visto, cuando estaba trabajando, por ejemplo, en la fábrica, gente trabajadora, que al final se cree los bulos y las mentiras que se cuentan en Occidente, ¿no? Y al final, los derechos, por ejemplo, aquí la mujer tiene 3 años de permiso de maternidad, o por ejemplo, la jubilación para los hombres y las mujeres es mucho antes que en España, por ejemplo, son las mujeres a los 55 y los hombres a los 60. Después, pues hay muchas prestaciones, ¿no? Sí que es cierto que dicen de que el sueldo, ¿no? Pues si lo comparas con lo que es la Unión Europea es bajo, pero aquí para los precios y cómo está la vida, una persona normal y corriente puede vivir y tiene derecho a la casa. De hecho, no tenemos gente durmiendo en la calle. Me gustaría también que, que me dijeras un poco tú cómo lo ves, porque claro, yo sé de que en Occidente prácticamente de esto no se habla. Si se habla de Belarus, se habla que es una dictadura y para de contar, y que ahí está Lukashenko, que es una persona autoritaria y ya está. Pero todos estos derechos, todo el sistema social que hay detrás, no se menciona, o al menos esa es la impresión que me da a mí. Sí, yo, al fin y al cabo, Belarus, lo que veo es que, al menos en Europa, es el único país que sí ha continuado, ¿no? Con esa herencia soviética, con el sovietismo, ¿no? Al fin y al cabo. Eso es un hecho porque las antiguas repúblicas soviéticas, la propia Rusia, muchas de las particularidades que existían en la Unión Soviética ya no existen. Es verdad que, por ejemplo, Putin en algunas cuestiones ha mantenido y demás, bueno, vale, de acuerdo, pero donde más se ha visto esa herencia, ¿no? Ha sido en Belarus. Eso es un hecho. Y bueno, al final, yo creo sinceramente que si la gente quisiera conocer, porque no podemos ir atrás en el tiempo y conocer cómo era la Unión Soviética, pero si quiere aproximarse a lo que era la Unión Soviética, bueno, lo mejor yo creo que al fin y al cabo es ver lo que hay en Belarus, analizarlo y demás. Yo nunca he estado tampoco en Belarus, pero bueno, algo he estudiado, algo sé también sobre Belarus. Y la gente, si tiene el interés de conocer lo que realmente era la Unión Soviética, yo creo que lo mejor es estudiar, ir mismo a Belarus y conocerlo por ellos mismos, porque se va a dar cuenta de que no solamente te has dicho que hablan de Belarus, que es perdón, que era una dictadura, que Lukashenko es autoritario y demás. Lo mismo decían de la Unión Soviética, lo mismo. Claro, si van allí, se dan cuenta de cómo es la vida, cómo está formado, los programas sociales que tienen, las prestaciones sociales que tienen y demás, y sabiendo que eso es la herencia soviética, se va a caer toda esa propaganda. Porque al fin y al cabo, países pues, como España, a otros tantos países de la Unión Europea se llenan la boca, por ejemplo, ¿no? De estado del bienestar, sociedad del bienestar y todo eso. Y lo que tenemos realmente es de risa. O sea, es de risa. Mucho, además, cómo se mantiene, porque aquí lo único que se mantiene todo ese estado del bienestar es con los impuestos, porque el Estado no tiene otro input, o sea, el Estado no tiene ningún otro ingreso que no sean los propios impuestos. En cambio, en países como Belarus, como en su momento la Unión Soviética, los ingresos que puede llegar a tener el Estado no es únicamente con los impuestos, entonces vemos que esas prestaciones sociales, que además llegan, que además es coherente, ¿no? No se hace a costa de sangrar únicamente al trabajador, sino que se hace también porque hay empresas nacionalizadas, empresas estatales y demás, y eso es desconocido. Es desconocido para el español promedio o, bueno, para la gente de Occidente en general, ¿no? Y sí creo que habría que verlo porque, bueno, también me imagino que habrá cosas que mejorar en Belarus, porque ningún país es perfecto, lógicamente, pero yo cuando, por ejemplo, te entrevistó Julen, mencionabas, ¿no? Como ahora mismo has dicho, ¿no? Que la gente no se valoraba, que no valoraba lo que tenían y demás. A ver, es que yo creo que pasa lo que pasaba con la Unión Soviética, que la gente tenía las cosas, tenían cubierta la vida, al fin y al cabo, tenía una vida digna,
Pero, claro, si tú sabes que aquí, por ejemplo, puedes tener una villa, que puedes tener un coche, no sé qué y no sé cuántos, eso, al fin y al cabo, te condiciona. Te condiciona y es peligroso porque es un instrumento, una guerra psicológica también para poder tumbar el régimen desde adentro, el status quo desde dentro, y eso es muy peligroso también. Y yo quiero invitar a la gente, si está algún bielorruso viendo esta entrevista, que no se crea estas cosas, porque aquí sí se pueden tener las cosas. Aquí se puede ser millonario, ahora bien, tienes que tenerlo. Si quieres propiedades, tienes que pagarlas. ¿Sabes qué pasa también? Que como pasaba con la Unión Soviética, yo creo que la gente tiende a no valorar las cosas hasta que las pierde. Entonces, cuando las pierde, se ponen las manos en la cabeza, ¿no? Y entonces se empiezan a lamentar, ¿no? Por qué se perdió y etcétera, etcétera. Bueno, ha sido un placer estar contigo. Ya ahora no tenemos tiempo para más, pero yo espero que hayas estado cómodo. Oyer, espero tenerte en otras entrevistas y eso, que si vienes por Belarus también, aquí tienes casa y las puertas abiertas. Pues nada, Albert, muchísimas gracias por invitarme y nada, a mí si me avisas con tiempo, ya sabes, yo dispuesto a todo, me organizo y hacemos cualquier otra entrevista, charla, coloquio, análisis, conmigo, con Julen o... Belarus across the globe in 9 languages, 24/7, online, FM and satellites. Radio Belarus International, bringing Belarus closer.